¿Qué tal si abrimos la Biblia en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 10? Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versos 6 al 10. Allí hay palabra de Dios para nuestras vidas. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versos 6 al 10. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versos 6 al 10 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. Ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos el pan de balde. Al contrario, trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes, no porque no tuviéramos derecho, sino por darles nosotros mismos un ejemplo que pudieran imitar. Y cuando estábamos entre ustedes, les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco. Gracias, Señor, por tu palabra. Tráenos el entendimiento, tráenos la luz, tráenos tu gracia, ilumina nuestro entendimiento. Y sobre todo que encontremos la aplicación de tu palabra a la vida práctica, Señor, a la vida diaria. Ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, ilumina, revela a Cristo. Tu nombre sea exaltado, tu nombre sea glorificado, tu pueblo sea edificado. Salva a los perdidos, sana a los enfermos, liberta a los cautivos. Obra en esta hora de manera especial en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, mis amados. En este día estamos hablando del trabajo bien hecho como una forma de demostrar que amamos a Dios y amamos al prójimo. Cuando hacemos nuestro trabajo bien hecho, con excelencia, escúchame bien, demostramos que amamos a Dios y amamos al prójimo. ¿Te atreves a decírselo a las personas que están a tu alrededor? Cuando hacemos nuestro trabajo con excelencia, demostramos que amamos a Dios y amamos al prójimo. Cuando hacemos nuestro trabajo con excelencia, demostramos que amamos a Dios y amamos al prójimo. ¿Se lo puede decir a alguien más? Cuando hacemos nuestro trabajo con excelencia, demostramos que amamos a Dios y amamos al prójimo. Estamos comenzando un nuevo mes, una nueva temporada. Hoy hay cambio de hora, por lo menos en el este de los Estados Unidos. Hoy va a notar también que el frío se acentúa. O sea, hay un cambio de temporada completo. Pero esto también debe hacernos meditar sobre algo trascendental que ocurrió hace más de 500 años atrás y todavía sigue repercutiendo entre nosotros, en nuestras vidas diarias, de muchísimas maneras. Me refiero a lo que tiene que ver con la Reforma Protestante. La Reforma Protestante se recuerda porque el 31 de octubre del año 1517, un hombre llamado Martín Lutero enclavó frente a la Catedral de Wittenberg sus 95 tesis, mediante las cuales él protestaba contra el abuso papal, contra la manipulación y contra una serie de falsedades que se habían extendido y que se estaban enseñando como verdad. A partir de allí se enciende lo que se llama la Reforma Protestante, que el diablo ha tratado de ocultar, y en este lado, especialmente en Estados Unidos, lo que la gente habla es de Halloween. La gente que no investiga, la gente que no tiene entendimiento, habla de Halloween y habla más de Halloween que de la reforma. Yo prefiero hablar de la reforma, de lo que ocurrió, de su impacto en nuestras vidas. Y a partir de este día estamos comenzando una serie para hablarte de cosas
que se lograron a través de la reforma que repercuten en nuestras vidas hoy en día. Una de ellas tiene que ver con el aspecto del trabajo. Cuando usted lee esta carta a los tesalonicenses, va a encontrar que el apóstol Pablo está llamando la atención de los hermanos de Tesalónica. Tesalónica era la ciudad donde estaba la iglesia de los tesalonicenses. Y esta era una ciudad griega. Y habían por lo menos 5 cosas que se habían sembrado, que eran como capas de pieles de maldad, que el diablo había sembrado en la mentalidad de la gente para aborrecer el trabajo en Europa, donde se inicia la reforma protestante. Quizá usted me diga, ¿con qué se come eso? ¿Qué tiene eso que ver con mi vida? Le invito a que me permita concluir esto. Al final se va a dar cuenta de tantas cosas que va a decir, oh, wow, esto tiene que ver conmigo. Y esto nos va a enseñar a nosotros una verdad que le estoy señalando desde el principio. Cuando hacemos nuestro trabajo con excelencia, cumplimos el primer y gran mandamiento de honrar a Dios y el segundo gran mandamiento de amar al prójimo. Y eso paso a demostrártelo a continuación. En primer lugar, había en Europa por lo menos 5 capas de maldad que hacían una especie de sancocho tóxico en la mentalidad de la gente para rechazar el trabajo. En primer lugar, en Grecia, que se había hecho famoso su imperio por su intelectualidad, por su filósofo, tanto Platón como Aristóteles se habían encargado de esparcir una maldad, una mentira terrible que había sepultado el deseo de trabajar de la gente. En primer lugar, en este caso Platón había desdeñado la importancia del cuerpo en comparación con el alma. Y eso sumado a que su discípulo Aristóteles se había encargado de enseñar que el trabajo manual, el trabajo que se hace con las manos, era deslenable, era algo que le quitaba categoría a la gente. Era algo que lo hacía la gente que no tenía futuro, la gente que no servía. Que el trabajo de la agricultura, el trabajo del artesano, el trabajo del pescador, de la gente que trabajaba con las manos, eso era algo odioso, sucio, despreciable. Y llegó a decir Aristóteles que esa gente no merecían ser ciudadanos del imperio griego. Que esa gente tampoco, jamás debían ser considerados para ser, en este caso, funcionarios del imperio. Esa semilla de maldad creó entonces una animadversión, un prejuicio de la gente con respecto al trabajo. El segundo factor, y es bueno encontrar que cuando usted lee la carta, la segunda carta y la primera carta a los tesalonicenses, va a encontrar que Pablo tiene que estar llamándole la atención a los hermanos, diciéndole, hey, hay que trabajar, hermano, hay que trabajar. Y se lo dice reiteradamente de maneras diferentes. ¿Sabe por qué? Porque Tesalónica era una ciudad griega y allí permeaba esa mentalidad, el trabajo. El segundo factor que la reforma protestante tiene que enfrentar con respecto a la mentalidad, con respecto a la cosmovisión distorsionada con respecto al trabajo, es que se entendía en una sociedad esclavista que cuando se hablaba de trabajo, eso hay que dejárselo a los esclavos. El trabajo era cuestión de esclavos. Por lo tanto, la gente importante, la gente rica, los políticos, los pensadores, los filósofos, los intelectuales, no podían usar sus manos para trabajar. Esos dos fermentos se unen entonces a 3 cosas más que hicieron que se hundiera todavía más la sociedad europea. Y cuando pasa el imperio griego, viene el imperio romano, pero la cultura griega sigue en este caso influenciando. ¿Y qué pasa? Uno de los padres de la iglesia llamado Eusebio, padres de la iglesia son aquellos que son discípulos de los apóstoles o discípulos de los apóstoles. Uno de ellos, llamado Eusebio, escribió, literalmente cito lo que él escribió. Dice, 2 formas de vida fueron dadas por la ley de Cristo a su iglesia.
Una es sobrenatural y sobrepasa la forma de vida común y ordinaria de la humanidad y se dedica al servicio de Dios solo. Hasta ahí va bien. Completa y permanentemente se aparta de la vida común. Y aquí comienza a dañarse el asunto. Se aparta de la vida común y ordinaria de la humanidad y se dedica al servicio solo de Dios. Este escrito, estoy citando solo la primera parte, me falta la segunda parte. Este escrito comenzó a inyectar en la iglesia de aquel entonces la mentalidad de que, entonces la forma verdaderamente de ser santo y de agradar a Dios es irnos al monte y meternos en el monte y apartarnos de este mundo pecador, hediondo, maloliente. Y ahí nace la mentalidad de los monasterios. Y comienza gente a alejarse de la ciudad y a irse a lugares remotos, al monte. Y esa idea tiene parte de verdad, pero es antibíblica también. No está mal que de vez en cuando usted y yo nos apartemos del bullicio de la ciudad y nos vayamos un rato a descansar, a meditar por alguna temporada. Pero lo que está mal es que intentemos alejarnos de la convivencia diaria de la gente para buscar nuestro propio beneficio y vivir allá en el monte apartados, ermitañamente. Y ese es el pensamiento de mucha gente en esta hora. Pero eso va en contra del pensamiento bíblico, porque el Señor dijo: vayan y prediquen el evangelio, vayan y hagan discípulos. Si usted y yo egoístamente nos retiramos al monte, a la montaña, allá lejos, lo que estamos viviendo es una vida egoísta para autocomplacernos a nosotros, para sentir que nosotros sí que estamos ahora bien, pero nos estamos olvidando del que no conoce a Cristo, del que no conoce la verdad del evangelio. Usted se imagina, ha sido una lucha también subyacente en la mentalidad de los cristianos. Pedro, cuando ve la manifestación del Señor en el monte de la transfiguración, ve a Elías, ve a Moisés, ve al Señor y dice: Señor, hagamos 3 enramadas para que nos quedemos aquí, tú, Elías, Moisés y nosotros. Es el sueño también de mucha gente. Ay, si hicieran un pueblo cristiano donde solamente viviéramos cristianos y no todos esos ladrones y todos esos sinvergüenza. Eso suena bonito, pero ¿quién va a ser luz en medio de tantas tinieblas en este mundo? ¿Alguien me está oyendo en esta hora? ¿Quién le va a dar testimonio de que Cristo salva, Cristo redime, Cristo perdona a los criminales? Que Cristo tiene esperanza para un mundo que está en tinieblas. Somos tú y yo conviviendo con la gente que se lo está llevando el diablo, que no tiene esperanza. Así que esa mentalidad de que yo estoy loco por terminar y retirarme para irme para mi monte, te quiero decir que estás perdido. Tienes mentalidad de monasterio y esa no es la voluntad de Dios. Yo sé que algunos me están mirando raro y diciendo: pastor, me está dañando mis planes. Te haga sus planes, yo te predico la palabra. La segunda parte que enseñaba Eusebio, y donde daña más todavía el asunto, es que él dice: esa es la forma perfecta de vida cristiana, o sea, retirarte al monte allá, a meditar. Lo único que le faltaba era, para estar acorde con los monjes budistas, era comenzar a decir: Señor, reprenda al diablo. Y él dice: y la otra, más humilde, más humana, la otra manera, permite a los hombres dedicarse a la agricultura, al comercio y a otros intereses más seculares, y al igual que la religión, una especie de piedad de segunda clase se le atribuye. O sea, un segundo tipo de vida cristiana que apenas puede alcanzar un poquito de la gracia de Dios. Este fue un fermento que se metió poderosamente en la iglesia, y esta mentalidad
es una mentalidad sincretista, o sea, mezclada con cosas que son bíblicas con cosas que no son bíblicas. Ahora, hay un cuarto factor con el que tiene que enfrentarse la reforma. La iglesia medieval enseñaba, amados hermanos, que si tú eres pobre, ya con eso tú te ganas la salvación. Así que, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Es una cita bíblica correcta, pero el contraste de esa cita bíblica es que la cita bíblica correcta, completa, es los pobres en espíritu. Y pobre en espíritu es aquel que reconoce con humildad: estoy frito. Yo no califico para las altas normas de santidad de Dios. Yo tengo que humillarme delante de Dios y yo tengo que buscar su gracia y su misericordia y pedirle que tenga misericordia de mí. La Iglesia Católica se encargó de enseñarle: los pobres, por ser pobres, ya son salvos. Y eso lo utilizó la teología de la liberación en Latinoamérica para decirle a la gente: ya ustedes son salvos. Y a los ricos, para manipularlo, le enseñaban: si tú das limosna, eso te permite ganarte la salvación. Entonces complementaba la cosa. El que era pobre no hacía nada para salir de la pobreza, porque decía que de esta manera yo me gano la salvación. Tranquilo, aunque me estén comiendo los gusanos, déjenme así, que esto me permite ganarme la salvación. Y el rico decía: bueno, con unas cuantas monedas, unas cuantas cosas que yo dé, con eso también me gano la salvación. Pero ¿qué pasa? Martín Lutero tiene un encuentro personal con Jesucristo. La orden de los agustinos a la que él pertenecía era la encargada de manejar, de guardar las escrituras, muchas cosas. Y él tuvo acceso en un momento que la mayoría del mundo no podía, no conocía ni tenía acceso a las escrituras. Él tuvo acceso y comenzó a leer. Y se encontró con una escritura que lo hizo entender que para ser salvo, lo único que tú y yo tenemos que hacer, número uno, es recibir la salvación como un regalo de Dios. Nada que tú y yo hagamos nos permite ganar la salvación. La salvación es un regalo, es un don gratuito que Dios le da a todo aquel que cree en Jesucristo, que se arrepiente de sus pecados. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Escúchame bien, no tienes que hacer nada para ser salvo. Lo único es recibir lo que Dios te quiere dar, creyendo y poniendo tu fe en Jesucristo, creyendo lo que ya Él hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él fue con su sacrificio vicario. Vicario quiere decir que Él sustituyó, te sustituyó a ti y a mí. A quienes nos tocaba el infierno, Él fue y tomó la multa, la pagó Él. Se puso en nuestro lugar. Él sufrió por ti y por mí, para que tú no vayas al infierno, para que tú no te pierdas, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Aleluya. De manera que cuando Lutero comienza a decir: la salvación, número uno, es por gracia. En otras palabras, no tienes que hacer obras humanas, porque la Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Número dos, la salvación es por la fe en Cristo, poniendo tu fe en Cristo, no en los santos, no en San Caralampio, ni para San Saltapatrá, ni Saltapalante. En Cristo, en Cristo, en Cristo. ¿Sabe lo que se produce? Una hecatombe, una revolución terrible. ¿Por qué? Porque ahora de repente la gente dice: entonces yo no necesito seguir insistiendo en ser pobre para ser salvo. O sea, yo puedo ser salvo solamente creyendo en Cristo, recibiendo el regalo de la salvación, diciéndole: sí, yo creo, yo lo acepto, yo lo recibo. Sí.
Entonces yo no tengo que seguir siendo un miserable. Exactamente. Los ricos comenzaron a decir, entonces yo no tengo que seguir siendo un farsante de que estoy dando para ayudar a los pobres, pero en realidad estoy dando para comprar la salvación, para salvarme. Exactamente. Cuando la gente comienza a comprender eso, dice, uy, entonces dice el pobre, yo no tengo que seguir en esta miseria, yo puedo salir de este hoyo, yo puedo comenzar a trabajar, yo puedo comenzar a hacer algo para salir de esta miseria. Y eso es exactamente lo que comienza a suceder. El rico descubre que ahora no tiene que ser un hipócrita, sino que realmente puede dar porque ama a su prójimo, no porque quiere comprar la salvación. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Si es para el Señor, dáselo fuerte. Aleluya. Algunos dicen que Martín Lutero tiene el mérito de haber redescubierto la noción bíblica de la dignidad del trabajo. Porque recuérdense, el trabajo era para los esclavos. El trabajo era denigrante. Ahora ellos descubren que no. Ahora había un quinto factor que lo enseñaba la iglesia. Y esto es 50% verdad, pero no enseñaban el otro 50%. Es que se iban, y basado en Génesis capítulo 3, versos 17 al 19, Génesis capítulo 3, versos 17 al 19, enseñaban que el trabajar es una maldición. El trabajo es una maldición, es un castigo de Dios. Y por eso un compatriota mío se hizo famoso en los años, me imagino, 50 y 60 por ahí, en muchos lugares de América Latina sonó un merengue que se llamaba El Negrito del Batey. El tipo se llamaba Joseito Mateo y él cantaba ese merengue que decía: a mí me llaman el Negrito del Batey, porque el trabajo yo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Imagínate toda esa semilla esparcida en la mentalidad que no necesitaba más impulso, pero con un merengue diciéndote el trabajo lo hizo Dios como castigo. Mira lo que dice Génesis 3, 17 al 19. Y al hombre le dijo, acaba de pecar, y Dios le dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. O sea, hay una maldición acá. Y esto se enseña, el trabajo es una maldición. Imagínense ahora estos 5 elementos. Los filósofos griegos diciendo es una diablura, eso no, tú no debes ser ni siquiera ciudadano de este país. El trabajo es para los esclavos. Y uno de los padres de la iglesia enseñando que la manera más bíblica y más santa de ser santo es apartándose a meditar al monte, allá, retirado de la ciudad. Que el que trabaja es una forma, la forma más, una cuestión de segunda categoría. Y enseñándole también que si usted es pobre, usted se gana la salvación. Que si es rico y da limón, usted se gana la salvación. Y ahora diciéndole, trabajar es una maldición. Nadie quería dar un golpe, hermano. Nadie quería emprender, nadie quería crear negocio. Óyeme esto. Nadie quería hacer nada. La reforma protestante estalla y comienzan a publicar por doquier porque Dios permitió que estuviera lista la imprenta de
para aquel entonces con Gutenberg, y lo primero que imprimieron fue la Biblia y después muchos folletos y tratados enseñándole a la gente: no, eso es mentira. Cuando Martín Lutero comienza a enseñarle a la gente, por ejemplo, lo que dice Génesis capítulo 2 versículo 15, mira lo que dice Génesis 2:15. ¿Estamos acá? Génesis 2:15, que dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso ¿dónde? ¿Para qué? Lo labrara. ¿Y qué más? Adán no ha pecado. O sea, las primeras instrucciones que Adán recibe: hey, papito, te puse en este lugar bello. ¿Tú sabes para qué? Para que lo labres y lo cuide. En otra palabra, usted tiene que trabajar. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, esas son las instrucciones de Dios. Yo te he puesto aquí para trabajar. Adán no ha pecado y ya Dios le está diciendo: hay que trabajar. En otras palabras, antes de que apareciera el pecado, Dios le estaba enseñando al ser humano: hay que trabajar. Y su primer trabajo, el primer trabajo de Adán, fue ponerle nombre a los animales. Antes de que Eva apareciera, Adán se pasó el día diciendo: usted se va a llamar caballo y usted yegua. La mujer del caballo va a ser la yegua. Usted es el toro y usted es la vaca. Usted es la coneja y usted es el conejo. Y usted es el puerco y usted la puerca, o el cerdo y la cerda. Y Adán descubrió: pero todo el mundo está acompañado aquí en el huerto, pero yo no. Yo soy el único que está solo. O sea, Adán trabajó desde el mismo instante en que Dios lo creó. Y Martín Lutero comenzó a enseñarle a la gente. Por ejemplo, mire lo que dice el Salmo 128, versículo desde el 1 al 3. Salmo 128, versos 1 al 3. Y para mí esta es la fotografía que el cielo envía. Si usted quiere tener una idea de una familia bendecida, aquí tiene. La idea que el mundo nos está vendiendo de que una familia bendecida es que tiene muchas casas, mucho billete, muchos autos, muchas cosas, muchos disparates y porquería. Pues mira la fotografía que el cielo nos envía para que tengamos una idea de una familia bendecida. ¿Cuál es? Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Yo voy a hacer esta pregunta sencilla. ¿Habrá alguien aquí que teme a Dios? Levánteme la mano los que temen a Dios. Los que no temen a Dios no la levanten, pero los que temen a Dios déjenla levantada y muévala así. Hay unos cuantos impíos acá que tienen que arrepentirse. Número 2 dice que anda en sus caminos. ¿Alguien aquí anda en el camino del Señor? Vamos a ver. Levántenme la mano los que andan en el camino. Hay unos cuantos que no andan en el camino del Señor. Tengo que orar por ellos. Yo creía que andaban en el camino del Señor, pero tengo que predicarle de nuevo. Ahora mira lo que dice el verso 2. ¿Qué dice el verso 2? Cuando comieres el trabajo de tus... ¿Comieres qué? O sea, el fruto de tus manos, lo que hace con tus manos. Seas artesano, seas agricultor, sea el que vende, lo que sea. ¿Qué dice? Bienaventurado serás. Y la palabra bienaventurado es bendecido. Tú eres bendecido cuando te puedes sentar en la mesa de tu casa a comer la comida que es el fruto del trabajo. El fruto de tu trabajo lo estás comiendo en casa, tranquilo, en paz, con tu familia. Lo estás comiendo. Y dice, ¿y te irá cómo? ¿Y te irá cómo? Cuando trabajas decentemente, cuando trabajas legalmente, cuando trabajas haciendo las cosas correctamente, Dios dice, y lo compartes con tu familia, Dios dice, te va a ir mejor, te irá bien. ¿Alguien se atreve a profetizarle a la gente que está a su lado? Dígale, si haces tu trabajo excelentemente y lo compartes adecuadamente con tu familia, te irá bien. Dile, te irá bien.
Te profetizo que te irá bien. Aleluya. Alguien le dé el aplauso al Señor. Ahora quiero que veas el verso 3. Verso 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tú. En mi casa, cuando yo tengo la bendición de que se juntan mis hijos, mis nietos, mi mujer, y nos sentamos a la mesa, hermano, yo soy el hombre más feliz, porque me acuerdo del Salmo 128 y digo, hoy se está cumpliendo en mi casa el Salmo 128. Estoy sentado a la mesa, estoy con mi mujer, estoy con mis hijos, con mis nietos, estoy comiendo de lo que Dios nos provee, y Dios ha dicho que soy bienaventurado. Soy bendecido. Alguien lo dice en esta hora. Bienaventurado serás. Y sabes más, no se queda ahí, dice, y te irá bien. Cuando compartes la provisión que Dios te ha dado a través de tu trabajo limpio, y lo compartes con tu familia, con tu mujer, con tus hijos, con tus nietos, y se sientan en paz a comer en la mesa. La Biblia dice que tú eres bienaventurado, tú eres bendecido. ¿O alguien me está oyendo en esta hora? ¡Aleluya! Y por el hecho de hacer eso, Dios dice, y te irá bien. Pero cuando eres un egoísta, desgraciado, que ocultas el dinero, te lo bebes, lo malgastas egoístamente y pones a tu familia a malvivir, Dios dice, te irá peor. Te irá peor. Pero cuando lo haces adecuadamente, Dios dice, yo voy a hacer que te vaya mejor en tu trabajo, te irá bien. Oh, alguien lo glorifica. Te irá bien. Te irá bien. Aleluya. Hay más. Yo quiero que entiendas esto. Yo sé que muchos me dirán, pastor, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Ya te estoy dando aplicaciones. La reforma protestante cambió tan radicalmente que el mundo cambió de mentalidad y dijo, oh, éjale, entonces yo soy miserable, pero yo puedo trabajar. Y con mi trabajo, Dios me puede bendecir. ¿Sabe por qué? Mira lo que dice la Escritura en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, 17 al 18, por favor. Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 al 18. Mira lo que está diciendo. A mí me impacta mucho esta palabra. Dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Ojo con eso. La gente que Dios lo bendice en su trabajo y al final se viran contra Dios. No fue Dios, fue mi trabajo. Fue Dios que te dio la sabiduría, te dio el emprendimiento, te dio la gracia, te abrió puertas, te dio fuerzas. Pero mira la advertencia del verso siguiente. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque Él te da, ¿qué? El poder. ¿Para qué? Para hacer, ¿qué? Las riquezas. ¿Quién es el que da el poder para hacer la riqueza a través del trabajo? En otras palabras, cuando tú y yo trabajamos, no importa cuál sea el panorama que estás viviendo, quizás has llegado, como hemos llegado la mayoría a este país, con una mano delante y otra detrás. Usted lo puede disfrazar de la manera que usted quiera, pero usualmente la mayoría ha llegado así. Pero cualquiera que sea el caso, si tu panorama no es prometedor, no es esperanzador y estás mirando tu futuro de una manera que tú dices, no hay esperanza, no hay salida, tengo tantos problemas, Dios te dice, si tú trabajas limpiamente, si tú confías en el Señor
y honras a Dios con tus bienes, como dice la Escritura en Proverbios 3, 9 y 10, Dios te va a dar el poder de hacer ¿qué? ¿De qué? No los oigo. No los oigo todavía. Dios nos da el poder de ¿qué? ¿Cómo nos da ese poder? Número uno, te da fuerza, te da creatividad, te da emprendimiento. De repente un día se te enciende el bombillito y tú dices, ¡wow! ¡Mira qué idea! Te recomiendo que siempre andes con una libretita, si eres de la vieja guardia como yo, y anota. Pero si no, usa el teléfono y usa la aplicación que utiliza para grabar y dice, hoy es domingo. ¿Domingo qué? 3 de noviembre. Domingo 3 de noviembre. Se me ocurrió la idea tal. Si yo hago un palo así, llego a Júpiter. Con esta idea voy a llegar a Júpiter. Perfecto, la anotaste ya. Eso se llama creatividad y eso lo da Dios. Yo quiero decirte que aunque el diablo haya usado gente para decirte, eres un bruto, eres un fracasado, eres una bruta, de ti no se espera nada. A Jesucristo se lo dijeron. ¿Qué le dijeron a Jesucristo? Y de ese lugar saldrá algo bueno. De ese barrio de donde viene ese tipo podrá salir algo bueno. Te tengo noticias. De Galilea salió el Mesías. A ti que te han menospreciado, que te han dicho cholito, que te han dicho esto, que te han dicho negrito, que te han dicho jabao, como quiera que te lo hayan dicho, no importa lo que te hayan dicho, tú tienes la imagen de Dios en ti, tú tienes la creatividad de Dios, tú tienes la sabiduría de Dios y tú puedes crear como un científico. Tú puedes hacer cosas que tú no te imaginas. Dios te ha dado un potencial extraordinario para hacer riquezas. ¿Sabe dónde está el pecado? Que hagamos eso el objetivo de nuestras vidas, separándolo del objetivo de que nuestras vidas, Dios nos trajo aquí, ¿sabe para qué? Primero para glorificarlo a Él. My life have to glorify the Lord Jesus Christ. Your life must to glorify the Lord. Nuestras vidas deben glorificar al Señor. Pero después de eso Dios te ha dado dones, te ha dado creatividad a todos. A Moisés le dijo, abre el mar. Y Moisés le dijo, pero ¿cómo? Usa lo que tiene en las manos. Hay talentos que ya Dios te ha dado. Aprende a usarlos, aprende a desarrollarlos y verás que Dios te ha dado realmente el poder de hacer la riqueza. ¿Cómo? ¿Robando, matando? No. Hermano, yo tengo una gran carga en mi corazón de ver tanta gente nuestra que hace unos sacrificios terribles para cruzar esa frontera. Y una vez llegan a este país a delinquir, a hacer barbaridades, que lo metan preso. Es una estupidez increíble. Yo no había visto gente más estúpida. Usted me va a perdonar que utilice esa palabra, pero lo estoy haciendo a propósito. Después de arriesgar tu vida tanto y llegaste acá, ahora tú a exponerte a que la policía te mate, a que la policía te meta preso. Entonces, ¿para qué tú hiciste tanto sacrificio? Yo creo que todavía este país es tierra de oportunidades. Pero óyeme bien, no es verdad que será tierra de oportunidades si tú vienes a delinquir. A donde hay reglas, a poner tu regla. Llegas a un sector donde todo el mundo vive tranquilo, tú dices, no, bulla, fiesta, y al que no le guste que se mude. ¿Cómo es eso? Señor, reprenda al diablo. Tú tienes que aprender a respetar las reglas. Todavía hay esperanza. Aunque tu futuro se vea sombrío, si honras a Dios.
y trabajas limpiamente, sabiamente, creativamente, Dios te va a levantar del marasmo, Dios te va a levantar, Dios va a abrir puertas, Dios va a poner gracia, Dios va a hacer lo que tú no te imaginas, porque Él es el que te da el poder de hacer las riquezas. Pero donde quiera que tú y yo vamos, tenemos que aprender a respetar las reglas de juego. Y usted me puede tirar huevo podrido y tomate podrido, no me importa. Pero si a tu país tú ves que llega un grupo de gente a delinquir y a hacer barbaridades, tú eres el primero que te vas a levantar y decir, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, si aquí nos llaman la atención, hermano, y lo hacen con razón, porque estamos violando las leyes, tienen razón. Ahora, si lo hacen abusivamente, entonces no tenemos nada que temer, porque si andamos correctamente, el diablo no tendrá excusas. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Hay esperanza. Y quiero resumir todo esto en este día diciéndote que cuando una de las cosas, aporte directo de la Reforma Protestante en el área del trabajo, es enseñarnos que cuando tú y yo hacemos excelentemente nuestro trabajo, número uno, estamos agradando a Dios. Porque cuando Dios acaba de crear al hombre, lo primero que le dice, papito, te hice así fuerte, ¿verdad? ¿Qué molleros tiene? ¡Qué tremendo! Pero eso es para que me labres el jardín y para que lo cuide. No es para que esté andando de holgazán, ni para que esté con un telefonito el día entero ahí y las redes sociales. Hay que trabajar. Porque cuando trabajas, número uno, vives más saludablemente. Cuando trabajas tienes más calidad de vida y más salud mental. Cuando trabajas hay motivación, porque tú dices, wow, cuando tenga el dinerito que me va a entrar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y si trabajas con sabiduría, de seguro que Dios te va a ayudar como tú no te imaginas. Número dos, cuando trabajamos con excelencia, cumplimos el segundo mandamiento. El segundo gran mandamiento, la Biblia se resume en dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cada vez que usted trabaja en una fábrica, como le llamen, o haciendo comida, ¿quiénes trabajan en restaurantes o cosas por el estilo? Levántenme la mano. A ver, hay poca gente trabajando aquí en restaurantes. Vamos a ver, déjame decirte, cada vez si te toca ser cocinero, hacer un plato, y tú haces ese plato con delicadeza, tú estás demostrando que amas a tu prójimo. ¿Me estás entendiendo? Cada vez que tú como amas de casa le haces un plato riquísimo a tu marido, tú no solamente estás demostrando que tú lo amas a él, tú estás demostrando que tú amas a Dios. Y estás cumpliendo, óyeme bien, tú no tienes que pasarte el día entero como hacen los judíos. En Israel hay un problema serio, porque hay un grupo de judíos hasídicos que dicen lo que hay que pasarse el día entero leyendo la Torah y meditando en la Torah. Entonces, el otro grupo dice, esos tipos son unos vagos, porque no hacen nada. Y ahora la Corte Suprema de Israel los obligó a ir a la guerra, porque tampoco iban a la guerra. Se agarraban del cuento de que estaban leyendo la Torah, meditando en la Torah, o sea, en los primeros 5 libros de la Biblia. Dios desea que sí, que meditemos en Él, que escudriñemos su palabra, que aprendamos su palabra, pero Dios también desea que tú y yo trabajemos. Es un trabajo, enseñar, predicar. Pero el que trabaja en el restaurante lavando platos es tan santo ese trabajo como el predicar la palabra de Dios. ¿Alguien me está oyendo? El que limpia baños, listen to me carefully. Si tú limpias baño, no creas que tu trabajo es menos santo que el que yo estoy haciendo acá. ¿Sabe cómo tú agradas a Dios? Cuando haces ese trabajo con excelencia, que el que llegue a ese baño que tú limpias diga, ¡wow! Jesús, María y José.
Pero ¿sabes cómo tú haces que el nombre de Dios sea pisoteado? Cuando haces tu trabajo con flojera. Y la gente diga, pero ¿y qué fue lo que hicieron acá? Estás dando mal testimonio. Si eres alguien que trabaja transportando carga en un truck de eso, en un camión de eso, déjame decirte, ese trabajo es sumamente importante. Porque probablemente en esa carga llevas comida, productos con los que se va a elaborar comida, y hay gente que depende de eso para comer. O llevas el gas, o llevas el aceite para que otros se calienten en el invierno. Cuando lo haces con excelencia, tú estás amando a tu prójimo. Tu prójimo se va a poder calentar, se va a poder abastecer con lo que tú haces. Cuando tú tienes un taller de mecánica como don Julio Marichal, ¿sabes qué? Cada vez que hace ese trabajo con excelencia y la gente sale, oye, me arregló el carro, esa gente va a glorificar a Dios. Tú estás demostrando que tú amas a tu prójimo. Por eso hay que hacer nuestro trabajo con excelencia. Imagínense un mecánico que hace un trabajo ahí chapucero, y por causa de no hacer ese trabajo con excelencia, esta persona tiene un accidente. ¿Qué pasa? Tú no amaste a tu prójimo. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Entonces nuestro trabajo debe ser hecho con excelencia. Una de las quejas que hay contra el pentecostalismo es que mucha de nuestra gente está chueca, hermano. Viene con el cuento, varón, yo sé que tenía que entrar a las 8 de la mañana, pero llegué a las 10 porque estuve en una vigilia anoche. Hermano, a mí no me importa la vigilia que usted estaba. Tal vez yo estaba en la misma vigilia que usted. Pero usted tiene su deber de trabajar. Usted tiene que cumplir con su trabajo. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Yo sé que hay algunos que me querrán matar a mí hoy. Póngase de pie y quiero que te lleves esto a tu casa. Cuando hacemos nuestro trabajo con excelencia, demostramos que amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Quiero que se lo digas a otra persona, 2, 3, 4 personas a tu alrededor, como una forma de que te quede eso en la cabeza. Cuando tú y yo hacemos nuestro trabajo con excelencia, demostramos que amamos a Dios y amamos al prójimo. Cuando tú y yo hacemos nuestro trabajo con excelencia, demostramos que amamos a Dios y amamos al prójimo. Así que vamos a hacer nuestro trabajo con excelencia. Pastor, y si no me pagan bien, renuncia. Pero mientras estés ahí, usted va a hacer su trabajo y va a dejar de hablar disparate. Va a hacer su trabajo con excelencia. Si usted quiere, reclámele a su jefe, acérquesele, pero no a pelear. Mire, jefe, usted sabe que tengo tantos años acá. Usted sabe cómo yo he hecho mi trabajo con excelencia. Yo no juego con mi trabajo, así que yo quiero pedirle en este día un aumento. Pero si usted es el primero que llega tarde, si usted es el primero que siempre está pidiendo permiso, usted siempre tiene una excusa barata y pide aumento toda la semana, tú eres el primero que está en la lista de los que va a ser despedidos. ¿Y eso no? ¿Sí o no? Cuando tú y yo hacemos nuestro trabajo con excelencia, damos testimonio de que somos siervos de Cristo. Amén. Cierra tus ojos en esta hora y quiero invitarte a que en esta hora seamos honestos y vayamos ante la presencia de Dios y le pidamos perdón, el arrepentimiento y decirle: Señor, yo me arrepiento de las tantas veces que yo he sido alguien que ha dado mal testimonio, porque no he trabajado con excelencia, porque no te he representado bien, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros. Hoy nos arrepentimos, tomamos conciencia de esto
Señor, te pedimos que nos ayude a desempeñar nuestro trabajo de la mejor manera posible. Danos las fuerzas, danos la gracia, danos la creatividad y ayúdanos a esforzarnos para hacer las cosas de tal manera que tu nombre sea glorificado, de tal manera que demostremos nuestro amor a ti y nuestro amor al prójimo a través de nuestro trabajo. En el nombre glorioso de Jesús. Amén.